Hola oyentes del programa Historia de la Iglesia. Tal como vimos en una entrega anterior, los padres apologistas escribieron literatura apologética, es decir, defendiendo la razón de nuestra fe para los gobernadores y paganos en general. Ellos estaban tratando de persuadir a los paganos y al Estado acerca de su errada visión sobre lo que era el cristianismo y su doctrina, a la vez que presentar la incoherencia e inconsistencia del paganismo. Vamos a hablar hoy acerca de Justino Mártir. Los escritos de este hombre revisten mucha importancia en la historia de la Iglesia, ya que sus obras más importantes han sido conservadas hasta hoy. Dedicó toda su vida cristiana a la defensa del Evangelio y es el primero que podemos llamar con toda propiedad cristiano filósofo o filósofo teólogo. Anduvo durante cierto tiempo por los caminos de la filosofía, y al llegar su conversión, Justino no dejó de ser filósofo, sino que se dedicó a compaginar la filosofía griega con la fe cristiana al ver que había ciertos puntos de contactos entre una y otra. Para Justino, todo lo bueno que poseía la cultura clásica provenía del Logos de Dios, un concepto filosófico explorado por los griegos, entre ellos Platón, que definía a Dios como el creador y sustentador de todas las cosas. Este concepto fue tomado por el apóstol Juan en su primera epístola para identificar a Cristo como el verdadero y único Logos, creador y originador y sustentador de todo lo que existe, según intentaron definir los antiguos griegos. De la unión del celo de este hombre con su brillante intelecto salieron los escritos que de él tenemos hoy, 2 apologías contra los paganos y diálogo con Trifón. Esta última, dirigida a un judío llamado Trifón, se trata de una vindicación del cristianismo usando a Moisés y a los profetas en contra de las objeciones de los judíos. También escribió contra Marción y contra herejías y otros escritos más. A pesar de su influencia marcada de la filosofía, sobre todo del platonismo, el apoyo doctrinal de Justino se encuentra en la Escritura, la cual cita casi siempre de memoria y sin mencionar a los autores humanos. Justino fue finalmente acusado durante el reinado del emperador romano Marco Aurelio y llevado al martirio alrededor del 166 después de Cristo, sellando con su sangre en Roma su fe en Jesucristo. Atenágoras. Este era un cristiano filósofo de Atenas durante el reinado de Marco Aurelio, del 161 al 180 después de Cristo. No era tan conocido como Justino, ni tan original como este, pero su estilo era más elegante y más clásico. Algunos piensan que su obra, Intercesión a favor de los cristianos, es la mejor defensa de los cristianos producida en esa época, y otro conocedor a él como decididamente superior a la mayoría de los apologistas. En su obra responde a los paganos las acusaciones que mayormente se hacían contra los cristianos: ateísmo, canibalismo, incesto, demostrando en ella que la moral de los cristianos era superior a la de los paganos. En su obra también notamos influencia platónica y tendencias ascéticas, es decir, de abstinencia y moderación de placeres aún legítimos. Otro personaje interesante de este grupo es Melitón de Sardis, obispo de Sardis, capital de Lidia, que murió en el 195 después de Cristo. A este apologista la Iglesia de Cristo le debe la primera lista cristiana de las Escrituras hebreas, la cual excluye a los libros apócrifos. Es interesante notar cómo Melitón se refiere a los libros del Antiguo Testamento como los viejos libros o los libros del Antiguo Pacto, implicando que la Iglesia poseía
en este tiempo su canon del nuevo pacto. Ahora vamos a entrar en otro grupo de padres de la Iglesia llamados los polemistas. Los padres polemistas fueron aquellos que se dedicaron mayormente a refutar las herejías de su época. Anterior a ellos, Justino Mártir ya había iniciado lo que podemos llamar un puente entre la cultura de la época y la fe cristiana. Debido al avance del gnosticismo y al ataque de Marción, los escritores cristianos de la segunda mitad del siglo II se vieron obligados a poner sus conocimientos bíblicos y filosóficos al servicio de la fe. Podemos decir que son los primeros que trataron acerca de la totalidad de la fe cristiana. Estos autores fueron Ireneo de León, Clemente y Orígenes de Alejandría y Tertuliano de Cartago. Pero antes de considerar la vida y ministerio de estos hombres, primeramente veamos las herejías que enfrentaron. Estas herejías son de suprema importancia por dos razones. En primer lugar, porque nos ayudan a entender el terreno en el que estos hombres lucharon, y en segundo lugar, porque estos ataques fueron usados por Dios para que la Iglesia definiese el canon del Nuevo Testamento. Negativamente, sin embargo, también a consecuencia de estos ataques, la Iglesia se inclinó por una estructura de autoridad que tuviese conexión con la sucesión apostólica, comenzando así la aberración del obispado como un oficio preeminente y de carácter episcopal sobre otras iglesias, lo cual daría lugar al papado de Roma. Pero también positivamente la Iglesia se vio en la necesidad de definir su credo. No había un canon definido y no todos tenían la Biblia, y este credo iba a ser una confesión de nuestras doctrinas cardinales, y de ahí surge el llamado credo de los apóstoles. ¿Cuáles fueron las principales herejías que enfrentaron estos padres de la Iglesia? Bueno, pues estos padres llamados polemistas enfrentaron varias herejías. Veremos algunas de las herejías que se combatieron y algunas doctrinas bíblicas que empezaron a distorsionarse. En cuanto a las herejías, desde la misma época apostólica se habían levantado algunas en las iglesias, las cuales fueron combatidas por los apóstoles, y eso lo vemos señalado en cartas como Colosenses, Segunda de Pedro, Judas, las 3 cartas de Juan, etc. Muchas de esas herejías perduraron aún en el período post-apostólico, es decir, después de la desaparición de los apóstoles, y otras nuevas aparecieron. Entre las principales que estos padres polemistas tuvieron que combatir fue una de ellas el gnosticismo, y era la herejía más importante del siglo II después de Cristo. Es difícil definirlo en pocas palabras, ya que tenía diferentes vertientes. Mezclaba aspectos del cristianismo con elementos de la filosofía griega y elementos judaicos, entre otros. Tenía un marcado dualismo, ya que hablaba de un Dios inferior que representa el mal y otro que representa el bien y que se manifiesta por Cristo. El mundo material, según ellos, es producto de un Dios malo, y por eso se hablaba de que el cuerpo del hombre era malo, pero su alma era buena. Por eso algunos negaban de estos gnósticos que Cristo hubiese venido en carne, porque para ellos todo lo material pertenecía al Dios inferior y por lo tanto era malo. Usted puede ver algunos de estos argumentos en 1 de Juan capítulo 4, versículo 2 al 3, o en 2 de Juan 7. Por un lado, esto fomentó el ascetismo y por otro lado fomentó el libertinaje. Otra herejía que se combatió en esa época fue el marcionismo, dirigido por Marción en el siglo II después de Cristo, que decía, parecido al gnosticismo, que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el del Nuevo Testamento era otro. La ley no puede tener, según ellos, ninguna relación con la gracia, y solo Pablo, para ellos, pudo entender esto. Por eso, aceptaban solo como parte del Nuevo Testamento el Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas de Pablo. Otra herejía que se combatió en esa época fue el montanismo, dirigido por un tal Montano, también en el siglo II después de Cristo. Él, junto con 2 mujeres, se consideraba profeta que traía nuevas revelaciones. Decía que el Espíritu Santo hablaba ahora por medio de él mismo
y que el fin estaba cerca, por lo que promovía un fuerte ascetismo y enfatizaba más los escritos de Juan que los de otros escritores del Nuevo Testamento. Conclusión. Como dijimos anteriormente, los padres de la Iglesia fueron buenos hombres, y de algunos de ellos podríamos decir grandes hombres, pero ninguno de ellos debe ser nuestra norma de fe y práctica, pues sus escritos no son inspirados por Dios como las Escrituras, y alguno de ellos pudo haber manifestado, aún en un celo puro por la palabra, herejías que también serían condenables. No obstante, son de gran valor para el entendimiento de la historia del cristianismo y fueron y han sido fuente de inspiración para muchos cristianos por el fervor, por la defensa de la fe que ellos tuvieron. No obstante, nos recuerdan que la única fuente inerrante es la palabra misma de Dios y que la gloria de la verdad no puede estar contenida en ningún hombre, los cuales son sujetos a errores, sino solo en la palabra de Dios. Hasta otra entrega, queridos oyentes. Saludamos a los escuchas del programa Historia de la Iglesia. Hemos venido hablando acerca de la iglesia primitiva posapostólica que va desde el 100 después de Cristo al 450 después de Cristo. Y específicamente hemos estado hablando acerca de los padres de la iglesia. En un programa anterior empezamos a hablar acerca de los padres polemistas, que fueron aquellos que se dedicaron mayormente a refutar las herejías de su época. Anterior a ellos, debido al avance del gnosticismo y al ataque de Marción, los escritores cristianos de la segunda mitad del siglo II se vieron obligados a poner sus conocimientos bíblicos y filosóficos al servicio de la fe. Podemos decir que son los primeros que trataron acerca de la totalidad de la fe cristiana. Estos autores fueron Ireneo de León, Clemente y Orígenes de Alejandría, así como Tertuliano de Cartago. Antes de pasar a considerar a los dos grandes polemistas de Alejandría, Clemente y Orígenes, es indispensable conocer algunos detalles acerca de esta escuela cuya influencia se hizo sentir en la Iglesia de Cristo durante varias décadas. Alejandría fue fundada por Alejandro el Grande unos 300 años antes de Cristo, llegando a ser la gran metrópolis de Egipto. Culturalmente hablando, no solo poseía una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, sino que al mismo tiempo fue el taller de trabajo de grandes pensadores griegos y judíos. Tan pronto el Evangelio llegó a Alejandría, por medio de Marcos el Evangelista, según la tradición, fue fundada una escuela de catequesis, es decir, de entrenamiento sobre el cristianismo para nuevos creyentes, diseñada originalmente para la instrucción de judíos y paganos como preparación para el bautismo cristiano. Sin embargo, debido al trasfondo filosófico-cultural de la ciudad, la escuela se convirtió muy pronto en un seminario teológico. El primer superintendente de la escuela fue un tal Pantaenus, un filósofo estoico que se convirtió alrededor del 180 después de Cristo. Este, a su vez, fue sucedido por Clemente en el 189, quien a su vez fue sucedido por Orígenes en el 203. Este último, Orígenes, llevó la escuela a su máximo esplendor y prosperidad. De allí, de esa escuela de Alejandría, surgió una teología muy peculiar que intentaba unificar el pensamiento cristiano con la cultura y la filosofía griega. Ya Filón, un escritor judío anterior a todo esto, había intentado hacer otro tanto en el judaísmo y el helenismo durante el siglo I después de Cristo, dando lugar al método alegórico de interpretación del Antiguo Testamento. Para ellos, la filosofía no debía ser enemiga de la verdad, sino su sierva. Todos los elementos de verdad que podemos encontrar en la filosofía pagana y aún en el gnosticismo deben ser atribuidos, según ellos, a la secreta operación del logos, el concepto filosófico elaborado por los griegos, designando a Dios como creador y sustentador de todo, y luego usado por los creyentes para designar a Cristo. Así que
según ellos, deben ser atribuidos a la secreta operación de Logos en el mundo de la razón, por una parte, y por la otra al conocimiento que esos filósofos poseían de los escritos de Moisés y los profetas. El resultado de esa mezcolanza fue problemático para la Iglesia, aunque podemos ver algunos aspectos positivos en lo que al quehacer teológico respecta. La labor intelectual de la Escuela de Alejandría realmente resultó ser muy dañina, y a ella debemos mucha de la corrupción que se introdujo en el pensamiento cristiano debido a su influencia. Hablemos de Clemente de Alejandría. Nació probablemente en Atenas en el 150 después de Cristo, y a pesar de su búsqueda incansable a través de la filosofía, no pudo encontrar en ningún sistema nada que pudiese satisfacer su sed hasta que, en sus años adultos, conoció el cristianismo. A partir de este momento, hizo largos viajes por el este y el oeste, poniéndose en contacto con los maestros cristianos más distinguidos, quedando finalmente cautivado por Pantaenus en Egipto, profesor de la Escuela de Alejandría. Allí llegó a ser presbítero de la Iglesia de Alejandría y luego presidente de la Escuela de Catequesis en el 189 después de Cristo. Dedicó Clemente los próximos 20 años de su vida a la conversión de los paganos y a la instrucción de los convertidos, hasta que tuvo que huir de Alejandría debido a la persecución de Septimio Severo. Es imposible saber si alguna vez retornó a Alejandría y murió antes del 220, más o menos al tiempo de la muerte de Tertuliano. De sus obras, en sentido general, podemos decir que su falta más grave consiste en la fuerte influencia que tiene la filosofía sobre su teología. Esta influencia llevó a Clemente a negar verdades fundamentales de la fe cristiana, como lo es la salvación de pura gracia por medio de la fe. Además, dividió a los cristianos entre los simples creyentes y aquellos que habían alcanzado un grado más profundo de conocimiento, a quien Clemente llamaba verdaderos gnósticos, de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Tenemos también en esta escuela de Alejandría a Orígenes. Él nació en Alejandría en el 185 después de Cristo en el seno de una familia cristiana. Fue nominado presidente de la escuela de Alejandría, que había quedado acéfala debido a la salida de Clemente. Bajo la persecución del emperador Decio fue enviado a prisión, donde fue cruelmente torturado, y aunque fue libertado luego de la muerte del emperador, murió algunos años más tarde, probablemente como consecuencia de los golpes recibidos. Murió a la edad de 69 años en el 253 o en el 254 en la ciudad de Tiro, donde también fue enterrado. Cuando se estudia el pensamiento de Orígenes, no se puede dejar de admirar la agudeza mental y su vasto conocimiento, así como también la industriosidad de este hombre. Admirado por cristianos y paganos y al mismo tiempo temido y rechazado debido a sus extrañas convicciones, alguna de ellas rayando en lo herético y sensacional. No puede ser llamado ortodoxo ni por los católicos ni por los protestantes. De hecho, la Iglesia de Roma se ha negado siempre a situar Orígenes dentro de los padres y dentro del santoral católico. En vida, fue depuesto de sus cargos oficiales en el 231 y excomulgado por el obispo de Alejandría, aunque tal disposición no fue aceptada por la Iglesia de Palestina, Arabia, Fenicia y Acaya. Finalmente fue condenado como hereje en el Concilio de Constantinopla en el 543 después de Cristo. Entre los errores de Orígenes podemos citar algunos, por ejemplo, su ascetismo extremo, su negación de la resurrección material de los hombres, su doctrina de la preexistencia del alma antes del nacimiento de una persona y de una caída antes de tiempo. Él creía aún en la preexistencia del alma humana de Cristo. Su doctrina de la doble creación, basándose en supuestas diferencias entre los dos primeros capítulos del Génesis, Orígenes llega a la conclusión de que hubo dos creaciones, una espiritual
y otra material que se produce cuando alguno de los seres espirituales falló en su misión de contemplación para la cual fue creado. Y todo esto está basado en fuertes influencias platónicas. Entre sus herejías también podemos ver sus errores. Podemos ver el hecho de que extendía la redención no solo a los habitantes de la tierra, sino también a las estrellas. Creía también en la restauración final de todos los hombres y aún de los ángeles caídos. Su singular método de interpretación, basado en Proverbios 20 al 21, enseñaba que todo texto de la Escritura tiene un sentido triple: el somático o literal, el psíquico o moral, y el espiritual o especulativo. Aunque debemos decir aquí que su método de interpretación se debe en parte a su convicción de la inspiración de las Escrituras. En su esfuerzo por conciliar la filosofía con el cristianismo, indudablemente llegó más lejos que Clemente. Esto, ligado a su método de interpretación, llevó a Orígenes a graves errores de exégesis y doctrinas. Y por eso fue una persona tan controversial. Entre sus obras podemos ver que fue uno de los hombres más prolíficos escritores de su tiempo. Jerónimo dice de él que escribió más de lo que un hombre puede leer. Y entre las famosas obras tenemos la Hexapla, que es la primera Biblia políglota, es decir, en varios idiomas, y solo cubre el Antiguo Testamento. Contiene 6 columnas paralelas, en una el texto hebreo, en la otra el texto hebreo, pero en caracteres griegos, las 4 restantes las versiones de la Septuaginta en griego. Es difícil evaluar a Orígenes desde nuestro concepto histórico. Muchos han negado que haya sido salvo siquiera, basándose por supuesto en sólidos elementos de juicio. Otros lo juzgan más benignamente, como los eruditos Schaff y Siebert, entre otros, tomando en cuenta no solo su trasfondo histórico, es decir, la edad de transición que le tocó vivir, sino también su trasfondo cultural, sobre todo el haber nacido y vivido en una de las ciudades más convulsionadas por el quehacer filosófico del mundo antiguo. Su contribución a la teología fue importante. Una de sus contribuciones a la teología ortodoxa fue el proponer la eternidad del Padre y del Hijo, a la vez que la doctrina de la eterna generación del Padre para con el Hijo, aunque las razones teológicas que dio para esta doctrina no estaban sustanciadas en la ortodoxia cristiana, ya que él decía que el Padre usó un intermediario porque esta obra no era apropiada para su grandeza, y de ahí surge la generación del Hijo. Así que vemos por un lado a él haciendo contribuciones ortodoxas, pero a la misma vez confundiendo con interpretaciones audaces y heréticas de las Escrituras. Antes de concluir esta exposición de hoy, esta entrega de hoy, queremos hacer mención de uno de los documentos más importantes de la Iglesia en sus primeros años, y fue el Credo Apostólico. Aunque esta breve confesión de fe no fue escrita directamente por los apóstoles, su contenido es esencialmente apostólico. Desconocemos su autor o sus autores, pero es evidente que este credo se desarrolló gradualmente tomando como punto de partida la declaración del apóstol Pedro en Mateo 16:16 y la fórmula bautismal de Mateo 28:19. Muy probablemente la forma definitiva que tenemos hoy del credo no existió antes del siglo VI. Y acerca de este documento dice el historiador reconocido Justo L. González: otro de los modos en que la Iglesia respondió al reto de los gnósticos, es decir, el grupo hereje, y de Marción, fue la formulación de lo que nosotros conocemos hoy como el credo de los apóstoles. Aunque más tarde aparecieron leyendas y tradiciones en el sentido de que este credo había sido compuesto por los apóstoles al comenzar la misión a los gentiles, el hecho es que los orígenes del credo no se remontan más allá de mediados del siglo II. Y en la fórmula final que hoy conocemos, este credo declara lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado y muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Aquí termina la cita acerca del credo de los apóstoles y también nuestra entrega del día de hoy. Será hasta otra ocasión.